Sean todos muy bienvenidos a un análisis más de día sábado. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV. Gusto saludarlos y también esperando hayan tenido una gran celebración y desearles un muy lindo 2026. Comencemos. En este video va a ser algo diferente debido a que vamos a mirar el escenario perspectivas. Vamos a hacer un poco de resumen de lo que sucedió en 2025 y a comenzar a plantear cuáles son los desafíos de 2026. Muchas gracias a todos los que apoyan este tipo de videos, dejan su me gusta, comentarios. Hemos visto una gran aceptación, sobre todo en el video de análisis de oro y plata. Por lo que los invito a que puedan dejar en los comentarios qué activos quieren que veamos la próxima semana y también dejen su feedback si les útil estos videos. Así que comencemos. Vamos a hablar el día de hoy de estas perspectivas, ver qué es lo que sucedió en 2025 y qué es lo que podría estar sucediendo de cara a 2026, cuáles son los desafíos, qué sectores podrían comenzar a liderar ese contexto. Primero, hablemos de lo que sucedió en 2025 y qué es lo que ha estado dominando la retórica. Bueno, acá tenemos cuatro gráficos en donde podemos entender más o menos lo que sucedió. El primer gráfico nos muestra el bono a 10 años. Se recuerdan cómo el mercado planteaba la retórica de que el bono iba a salir de control y veíamos cómo la inflación iba a ser un gran problema debido a este gráfico a la derecha donde vemos los aranceles. Bueno, vemos que esa dinámica no fue lo que sucedió y no tiende a ser sorprendente cuando todos piensan lo mismo, generalmente las sorpresas vienen por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en 2025? Fue un año de cambio en donde Trump mostraba cuáles son sus intenciones. Y estas intenciones venían desde los comentarios de Besser de decir, hey, esto ya no va a ser un gobierno para Wall Street, sino que para Main Street. Ahí nos mostraba el principal escenario, el enfoque a reconstruir la manufactura. Llega Trump y dice, vamos a castigar a todas las naciones que tienen un comercio desigual e injusto con nosotros, en donde, de hecho, comentaban, el dólar estaba caro y cuestionaba la hegemonía, lo que ha estado generando ciertos problemas y desequilibrios comerciales. Y acá es donde justamente hemos visto ese escenario, en donde Trump dice, tenemos el poder financiero, tenemos el poder bancario, pero hemos dañado tanto nuestra manufactura y se ha castigado tanto con este dólar que ha estado relativamente caro con otras divisas, lo que le ha permitido perder esa ventaja que ha estado liderando China. Entonces iniciaba el 2025 con aranceles como medida de negociación en donde busca reestructurar la manufactura. ¿Cuál es el desafío? Que el déficit que tiene Estados Unidos ha servido como apalancamiento para el sector privado y también para que la renta extranjera invierta en Estados Unidos. Por eso hemos visto también múltiplos extendidos. Y esto nos lleva a cuestionar, bueno, conocimos los aranceles, ¿qué es lo que viene para 2026? Por el lado del mercado de bonos, vemos que se han contenido una medida que en el mandato anterior de Trump era también un indicador claro. Y eso se ha mantenido relativamente estable. La sorpresa es que vemos que todo el análisis que se veía luego los aranceles de una debilidad económica no ha sucedido, con un Producto Interno Bruto que se expande en tercer trimestre al 4,3%. También vemos la lectura de inflación. Veíamos una retórica de que la inflación se iba a disparar y vemos cómo el swap de inflación un año ha caído, cómo también la tasa de inflación se ubica cercana al 2,7 y cómo las medidas de inflación del sector manufacturero y servicios, medidas adelantadas para poder ver la presión inflacionaria, continúa siendo la baja. Por lo que el mercado se ha trasladado a no ver un riesgo de inflación y sí esperar ver cierto daño en el mercado laboral, buscando esos recortes de tasas de interés. Bitcoin también ha sido uno de los grandes perdedores, donde veíamos que en esta gráfica de Bianco Research, veíamos cómo aquellos inversores que habían entrado en los ETF luego de este boom, ahora por primera vez en 2025 vieron pérdidas. Un mercado que se esperaba que seguía la liquidez no ha seguido la liquidez y Bitcoin comienza a mostrar ese comportamiento de mayor deterioro, en donde se también ha tenido un rendimiento inferior a los activos especulativos. Inteligencia artificial.
Estuvo marcado 2025 por una retórica a favor de aumento de la productividad y los beneficios. Sin embargo, en el último trimestre comenzamos a ver dudas a esto y cambia la retórica. Ahora lo que el mercado quiere es materializar los beneficios en donde vemos que se comienzan a mostrar ciertos problemas. Entonces, entendamos, cada proceso de revolución tiende a tener características similares. Y como le he comentado mucho esta frase, eh, le- no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, generalmente todo parte así. Pequeños grupos empresariales capturan la nueva tecnología, la desarrollan, empiezan a monetizarla, se incorporan más agentes, esos agentes se comienzan a aumentar la productividad y luego se traslada a un sector de utilities donde el gobierno comienza a incorporarlo. De momento estamos en la primera fase, una fase de más incertidumbre a ver si se va a desarrollar. No hemos tenido métricas que muestren ese aumento de la productividad, pero ya comienza a aparecer otro escenario. Uno de los problemas que ha tenido esto, o que generalmente se involucra en esto, es un componente eufórico en las valoraciones y también se comienza a incorporar la deuda. Y en este caso vemos cómo estuvo en foco los Credit Default Swap de Oracle en donde el mercado comienza a decir de dónde va a sacar la caja, la liquidez para pagar las deudas, ¿ya? Y eso genera un entorno que ahora el mercado va a querer evidencia. ¿Evidencia de qué? De que logra monetizarlos y también logra ese aumento de la productividad. Entonces, acá tenemos un gráfico de cómo ha representado el crecimiento del Producto Interno Bruto y seguimos viendo una representación bastante baja, en donde la inteligencia artificial tiene una representación del 0,3%. Y es justamente esto lo que le comentábamos, como lo muestran los gráficos de Morgan Stanley. Lo que queremos ver es evidencia para 2026 de que esto logra monetizarse. ¿Cómo lo podemos ver? Cómo empiezan a aumentar los márgenes. Caso contrario, probablemente la volatilidad continúe. También, sector de defensa. Veíamos cómo Alemania anunciaba un panorama récord. Alemania, siendo un ejemplo de autoridad fiscal, comienza a incursionar en la deuda para pote- eh, potenciar el sector de utilities y también el sector de defensa, donde ha sido uno de los principales ganadores y vemos cómo también lo han expresado los índices americanos. Y todo esto que hemos hablado de la caída del dólar, del contexto del déficit, llevó al comercio de degradación, en donde hemos visto que en Wall Street hay una retórica que todos están capturando, que el dólar se está degradando y esto está llevando a un escenario en que los inversores estén buscando activos de refugio como el oro. Y eso ha generado un escenario en donde ya se comienza a materializar estas perspectivas en los metales preciosos. Sin embargo, no hay una estructura que hemos estado viendo los fundamentos de que esta degradación se esté llevando a cabo, más que las intenciones de la administración actual de tener un dólar más débil. Veíamos cómo se empezaba a ver diferentes hipótesis que esto se replique como lo que se vio en la reunión de Mar de Lagos, donde se buscó con las demás potencias devaluar el dólar. Bueno, lo que sí estamos viendo es que la retórica ha calado donde los inversores y eso lo ha reflejado en los metales. El problema, nuevamente, cuando todos están orientados hacia un escenario, probablemente las empresas vengan por el lado contrario, donde lo que vamos a estar observando es la posibilidad de una recuperación en el dólar. Japón, uno también de los países que lideraban 2025, veíamos fuerte incremento en Japón, donde comienza a desligarse de que Japón tiene una eterna deflación. Y esto ha llevado al mercado a que comience a decir tiene que normalizarse la política monetaria. Entonces, los principales beneficiados ha sido la banca. Y eso ha también argumentado este crecimiento y giro hacia la renta variable japonesa. Bueno, ahora qué podemos esperar para 2026. Para 2026 vemos que el consenso de Wall Street es de que vamos a ver nuevos máximos. En este caso, Deutsche Bank se muestra como el más optimista y Bank of America el más moderado, pero todos ven nuevos máximos. Sin embargo, seguimos viendo que 2026 puede cambiar esta dinámica en un contexto que el segundo año de mandato tiende a ser el más débil. Vemos que hay muchos desafíos en el crédito. Hay mucho desafío también en monetizar la inteligencia artificial, por lo que podríamos esperar que, si bien creo que es una tarea imposible decir cómo va a terminar el año,
creemos que va a ser un mercado mucho más moderado, sobre todo la mega capitalización, probablemente veamos rotación de capital, pero creemos que de aquí, de cara a los próximos meses, lo que va a empezar a aumentar es la volatilidad del mercado. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? También seguimos viendo cómo el mercado está caro. Uno de los desafíos que han tenido los fundamentalistas es argumentar esto, en donde vemos que el contexto comienza a ser de que esto puede ser una burbuja, que esto no se justifica. Bueno, acá depende de la mirada que tengamos. Si tomamos los descuentos de flujos futuros y vemos que el mercado está muy optimista, sí, puede ser ese el escenario, pero si comenzamos a ver los flujos que argumentan esto se argumenta principalmente por la entrada de capital extranjero, en donde hemos visto que el déficit ha sido un gran argumento para apoyar esto. Por lo que sí, vemos que el déficit continúa, esta extensión de los múltiplos se puede mantener. Uno de los problemas es que comencemos a ver lo que nos mostró el día de la liberación que llamaba Trump y veíamos retirada de estos flujos. Si comenzamos a ver que la política va en línea a disminuir el déficit y reconstruir la manufactura, probablemente lo que comencemos a ver es un entorno en que justamente esto sea un problema y pueda traer retirada de los flujos extranjeros. También observamos que estamos en una época em, algo diferente en torno al menú de retorno. Si nosotros anualizamos el retorno de toda la historia del SP500, podemos tener que el retorno en media va en torno al 10%. Pero vemos que estas casi últimas 2 décadas ha tenido rendimiento en torno al 12%. Eso nos genera un escenario en que el mercado y los inversores se han acostumbrado a algo que no ha sido la norma en el largo plazo. Por lo que también es importante que el inversor logre desarrollar esto no necesariamente se tenga que replicar, sino que pueden haber factores que nos tengan a lo que veíamos de cada anterior. También uno de los problemas ha sido la mejora de la amplitud. Vemos que el mercado se ha centrado en un nicho de empresas, empresas que empieza a cuestionar ahora, pero no vemos esa mejora de la amplitud, es decir, que todos suban por igual, por lo que es normal que aquellos inversores que hacen selección de acciones hayan tenido un rendimiento inferior al de la mega capitalización, por lo que va a ser importante comenzar a ver la posibilidad de una rotación del mercado y el mercado comience a identificar valor en diferentes acciones, valga la redundancia, en acciones de valor. También vemos un mercado muy complaciente. En esta gráfica Zero Hedge vemos cómo la volatilidad de bonos, la volatilidad de mercado y la volatilidad de divisas sigue mostrando un escenario de relativa calma. Por lo que una de las claves va a ser si comenzamos a ver volatilidad de acá, algunos riesgos, el carry trade con el yen japonés, el carry trade que vemos en el peso mexicano, en el real brasileño. También si comenzamos a ver una amplitud en los credit default swap que traiga deuda en los bonos basuras, esto puede traer mayor volatilidad en las tasas internas y también traer volatilidad al mercado. Son claves y desafíos que el inversor va a tener que ir monitoreando. Al menos estos son indicadores que yo monitoreo todas las semanas para ver cuál es el contexto general de la volatilidad. También otro desafío es la liquidez. Hemos visto que en los últimos 2 años la liquidez se ha mantenido estancada en un contexto que ya comienza a estar por debajo de lo que veíamos en máximo de 2020. Esto genera un entorno de mayor problemas en la estructura del mercado, donde ha comenzado a ser la retórica clara de que pueda comenzar un QE. Nuestra perspectiva es que la Reserva Federal vuelva a apoyar la liquidez y vuelva a apoyar el balance, sobre todo por la parte de las reservas de los bancos. Entonces, esta es la perspectiva que tenemos de cara a 2026, que el balance comience a voltearse al alza y tengamos que ver un apoyo a esto en un contexto que, como les comentamos, las reservas bancarias ya no están en un escenario en que la Fed se pueda permitir ser mucho más restrictiva. Están niveles donde generalmente hemos visto problemas bancarios. Acá ustedes pueden ver también cómo el dólar ha sido uno de los argumentos más favorables para la liquidez a nivel global. Ese debilitamiento del dólar se puede traducir como una liquidez favorable para los países emergentes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, vemos que en el performance del año
hay un escenario en que los materiales básicos lideraron. Hemos visto cómo las materias primas han estado liderando todo este ciclo, que era la misma perspectiva que teníamos en 2024, un mercado que iba a empezar a mirar los activos reales. Bueno, ahora lo que esperamos es que haya una rotación de mercados y sectores como el real estate, sector de la energía, sector defensivo, sector value comiencen a mostrar repuntes que no fueron lo que mostraron en 2025. También vemos que hay un escenario en que miramos hacia la productividad de la inteligencia artificial y no solo a los exponentes que lideran esto como Nvidia, Meta, Alphabet, sino a aquellas empresas que se puedan ver beneficiados. Hablamos de bancos y compañías de seguros, también empresas minoristas y operadores de almacenes, sector de transporte, servicios sanitarios y restaurantes. Esperamos que pueda ser un escenario en que lo puedan incorporar en su modelo de negocio y comenzar a mejorar los márgenes, porque nuevamente esperamos que este tipo de acciones y este tipo de acción logren destacar en 2026. Recordar que hemos hablado de CVS, como el sector sanitario podía tener un repunte. Bueno, el año que pasó, 2025, tuvo un repunte sobre el 60%. También esperamos que el mercado internacional logre repuntar y continuar con esta tendencia favorable a acciones mercados europeos, China, Japón, puedan continuar con su rendimiento debido a este dólar más débil, lo que también le otorga esa mayor liquidez al mercado. Vemos también cómo puede ser la banca uno de los principales beneficiados si se comienza a monetizar, o sea, se comienza a materializar la entrada de liquidez que esperamos y también el inicio de un QE por parte de la Reserva Federal. El yuan, acá tienen dos flechas. Cuando vemos la azul es cuando comenzaba el QT y cuando comenzamos a ver esa posibilidad de aumento en el balance, vemos que se fortalece el yuan, teniendo uno de los mejores rendimientos en los últimos 5 años. Esperamos que el yuan también logre sorprender si se materializa esta entrada en el QE. Recordemos que 2026 viene con un nuevo presidente de la Reserva Federal. También los metales. Los metales han sido un gran acierto. Vemos cómo se ha logrado sorprender al alza. Tienen un análisis del día sábado anterior de qué es lo que esperaba para los metales. Bueno, ahora las perspectivas son algo más cuidadosas. Tenemos un ciclo bastante extendido, un ciclo que se asemeja mucho a lo que vimos en 2011 y, y de momento lo que esperamos es que se pueda ver un escenario más moderado para los metales. Si bien la estructura sigue siendo alcista y se van a hacer nuevos máximos históricos, hay que tener un escenario de tener el contexto en el grado que estamos. Si bien somos conscientes que los fundamentos que apoyan a la plata es el escenario de escasez, pensemos cómo el precio de ahora va a afectar la demanda, pensemos cómo se van a dañar los márgenes de aquellas empresas que más demandan, es decir, creadores de centros de datos y también paneles solares. Entonces, una de las variables que quiero que ustedes puedan desarrollar, o habilidad, mejor dicho, puedan desarrollar de cara a 2026 es que se adelanten a la retórica general. La plata, veíamos cómo podía ser este el contexto, pero ahora vemos que todo se alinea, que nada más que lo que puede hacer es subir. ¿Ya? El oro se hablaba de los $2.000 en 2011 y ahora se habla de los $5.000. Esperamos que el rendimiento se modere, que se haya logrado gran parte del recorrido y veamos cierto, sí tenemos la perspectiva de nuevos máximos históricos, pero más moderado a lo que hemos visto este año. Y esa ha sido la presentación del día de hoy. Esos son los sectores que estamos viendo de cara a 2026, en donde lo invito a nuevamente a ustedes ser parte de esta comunidad, comentar, dejar su me gusta y decir qué es lo que ven ustedes. Nuestra mirada se alinea a esa posibilidad de comenzar a reestructurarse la liquidez, ciertos activos internacionales, comenzar a liderar, si también pueda beneficiarse el yuan, pueda beneficiarse la banca en un contexto en que el ruido también se va a empezar a unir por la geopolítica. Es un factor que de cada 2026 nos vamos a centrar bastante. Sector de energía, seguimiento mucho más detallado en los metales y también, como le comentamos, los mercados internacionales. Ese ha sido el video del día de hoy. Espero hayan tenido una gran celebración y nuevamente les deseo un muy feliz año. Muy bien. Adiós.